Amigas del canal, estamos felices de estar de nuevo una semana más con todos vosotros para traeros una entrevista de vida, muerte, una entrevista con una persona realmente increíble que nos va a aportar muchísimo a todos. Gracias por estar aquí, gracias por todas vuestros likes, vuestras suscripciones y, como siempre, vuestros comentarios tan maravillosos. No temas, estás en tu casa. Esas son las palabras que un ser de luz le dijo a nuestro entrevistado de hoy cuando llegó a esa otra dimensión. Hoy vamos a presentaros a Max Galindo, un maestro Shockey, que tuvo una experiencia de muerte a los 12 años y cuando volvió se refugió en la meditación y en el karate, de los que en esas ambas disciplinas es maestro. Y, entre otras muchas cosas, fundó la Escuela de Conciencia Evolutiva de Realización sin fines de lucro para la exploración práctica de la conciencia. Maestro Shockey, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, doctora, gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación tan linda. No, es que es larguísima, es larguísima. Nos hemos quedado solo con una cosita, pero realmente es lo importante, ¿no? Es la Gracias. conciencia. Sí, sí, así es. Bueno, pues para mí es una de las experiencias cercanas a la muerte más impactantes que he oído, porque fue a muy tierna edad. Sí, sí. Explíquenos, por favor. Pues nada, estábamos nosotros jugando en un juego de chamacos, de niños. Yo siempre fui más pequeño en el grupo y todos los demás compañeros míos eran más grandes que yo, pero ellos se llevaban bien conmigo porque yo estaba como más apegado a las ideas de ellos, de los más grandes y no de los más chicos. En esa ocasión estábamos hablando y pensando sobre quién aguanta la respiración por más tiempo. Y entonces uno de mis compañeros dijo, bueno, yo tengo una soga ahí nueva que trajo mi papá del rancho. ¿Por qué no nos colgamos y ver a cuánto tiempo podemos aguantar? Porque así nada más, pues no. Y estuvimos todos de acuerdo. Así que él trajo la cuerda, la aventamos sobre una trave de madera en una entrada de auto y me di de voluntario. Dije, bueno, yo primero, pero cuando yo les haga la seña me bajan. Me dijeron que sí. Así que me pusieron la cuerda, me hicieron 2 nudos atrás y se colgaron todos de la cuerda. Hubo dificultad para levantarme, pero insistieron y se colgaron hasta que empecé a subir. Ya yo arriba era tan fuerte la presión que tenía yo en mi cuello, era muy fuerte y muy molesta. Entonces les hice la seña de que ya, y cuando me quisieron soltar, la cuerda no se soltó. Entonces se colgaron de mis piernas y me estaban matando. Y yo luchando porque me soltaran, porque estaba peor que me estuvieran jalando de mis piernas. Así que de pronto sentí que todos se habían ido. No había nadie en el lugar. Entonces me asusté y quise aflojarme la soga del cuello y estaba tan apretada que no pude. Me quise agarrar de lo que sobraba de cuerda y en ese momento sentí que algo iba subiendo por mis pies. Una vibración iba subiendo, subiendo. Me subió y me tragó una luz. Cuando me tragó aquella luz, de pronto todo malestar desapareció y yo me sentía como en una paz enorme, en una sensación de bienestar, de querer estar así todo el tiempo. Y abrí los ojos y miré yo que había alguien a un lado de mí. Y al yo voltear a ver, miré a un ser vestido todo de blanco con una capucha y sus manos como cruzadas en el pecho así. Y fue levantando su cabeza y abriendo sus manos, como dándome la bienvenida, y me dijo, no temas, me dijo, estás en tu casa. Y de pronto yo sentí que eso era cierto. Bueno, cuando él me miró y abrió sus brazos, yo sentí un abrazo de felicidad como nunca, no se lo puedo ni siquiera explicar.
lo que sentí fue tan grande que sentí que esa era mi vida entera, que era todo lo que yo necesitaba para continuar. Me agarró de una mano y me acercó a él y me abrazó. Y yo recuerdo que no recuerdo qué tanto tiempo estuve abrazado de él, sintiéndome como en los manos, en los brazos de mi madre. Me sentía tan feliz. Y entonces él se enderezó y me dijo, me señaló hacia una vereda que había, era una vereda como de cristal, pero que tenía muchos símbolos muy extraños. Tenía símbolos que se reflejaban en el cristal ese de la vereda, y a los lados era como un bosque, era flores grandes que yo nunca he visto y árboles cargados de frutas. Al final de la vereda había una especie de montaña blanca y había escalones grabados y de arriba venía mucha luz. Durante el curso, porque empezamos a caminar él y yo por la vereda, me fue platicando muchas cosas de mi vida que yo en el momento no sabía, pero que cuando me iba platicando él, yo iba recordando. Me había dicho, él me dijo que yo había vivido en Egipto, que era un sacerdote en Egipto, y luego yo empecé a notar y empecé a ver que yo estaba en Egipto y empecé a mirar dónde yo estaba trabajando y sentí melancolía con la persona que me decía que era yo, y luego me movió hacia Grecia. Me dijo que yo había sido un médico en Grecia. Y yo me acuerdo que era un hombre gordo, pelón de arriba, y me dolía mucho una rodilla. Y yo subía una colina hacia el templo de Esculapio, porque allí había dormideras y yo era encargado de traducir sueños. Bueno, un conocimiento enorme de pronto se hizo para mí tan claro. Y por último me dijo que yo había sido samurái, que yo había vivido en la última época samurái y que había sido un gran guerrero. Todo aquello pues era nuevo para mí y me llenó tanto. Y a ese tiempo estábamos al final de la vereda. Entonces yo quería subir los escalones hacia la montaña para llegar a la luz y me detuvo y me dijo con mucho amor, me dijo, todavía no, hasta que cumplas tu promesa. Y yo dije, ¿qué promesa? Empecé, yo ya no me acordaba que estaba colgado, yo ya no me acordaba que había recién llegado, yo sentía que estaba ahí mi casa y era mi lugar. Bueno, me dijo, entonces él se hincó hacia donde yo estaba, se bajó y me abrazó y me dijo, en el oído me dijo, tú prometiste bajar a bañarte en las aguas del servicio. Me dijo, cumple tu promesa y nunca, nunca se te olvide que siempre estoy contigo. Y en ese momento se me fue de las manos, no supe cómo, se me escapó de las manos y sentí que me iba hacia atrás. Cuando iba yo cayendo hacia atrás, abrí los ojos y había un hombre golpeándome en el pecho y me estaban presionando con una mascarilla. El hombre gritó, lo tengo, y me subió rápido a un auto y ahí vamos corriendo hacia algún lado. Yo iba con mucho frío. Me quedó dormido varias veces o me desmayé, no supe, pero estuve en el hospital tres días en observación. El neurólogo dijo que había recibido una isquemia cerebral muy severa y que iba a tener muchos problemas con mi, ya sea para coordinar, para hablar, para recordar o algo así. Mi papá era médico, así que mi papá llegó a verme. Estuve yo, apenas llegué al hospital y me revisaron los ojos, me empezaron a desnudar, me inyectaron 2 veces y me quedé profundamente dormido. Durante 3 días estuve pidiendo que me aventaran del tercer piso, que me pusieran alguna inyección, que me pegaran en la cabeza, que hicieran algo, porque yo quería regresar a mi casa. Si el ser que me recibió me hubiese dado a escoger, no hubiera regresado. No hubiera regresado porque me sentía tan feliz. Bueno, cuando yo fui a India por primera vez, la primera vez que Baba nos levantó, nos acercamos al templo, al mandir, y cuando él ya terminó de recorrer a toda la gente, regresó y subió y abrió la puerta de entrevistas y empezamos a pasar. Y cuando yo iba pasando, se puso en la puerta como un obstáculo y me dijo, no temas, estás en tu casa. Me dijo, y sentí en ese momento que se abrió la tierra y empecé a llorar. Y yo preguntando, ¿cómo sabes eso tú? ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Cómo es que sabes? Porque yo no pensé que Baba fuera de la dimensión que él era. Entonces ya pasé yo sentando, yo me senté llorando, estábamos todos sentados en el piso y él él iba entrando apenas detrás de todos, nos dijo, ¿les gustan los dulces?
Y todos dijimos que sí, y él movió una mano así y le empezó a llenar las manos a todos los que estábamos, a los que había elegido para la entrevista. Nos llenó las manos de un jamón, de una especie de dulce como jamoncillo calientito, recién salido del horno, y empezamos a comer y empezaron todos a llorar. Fue la experiencia más hermosa de mi vida y cambió mi vida para siempre. Pues Perdona una cosa, perdone por sí, favor. doctora. Entre esa época que tuvo la experiencia y que fue a visitar a Sai Baba, entre medio, ¿cómo lo vivió? Cuando Oh, usted bajó a la tierra, sí, ¿cómo se sí. sintió? Bueno, yo quería regresar a mi casa y estuve pidiendo. Como no pudieron hacer nada y como no me hicieron nada, mi papá estaba preocupado por mí porque yo solo hablaba de que yo no era el cuerpo, de que el cuerpo lo podemos dejar, de que el cuerpo no dura, de que el cuerpo es temporal. Bueno, y empezaba y mi papá me decía, no hables esas cosas, van a pensar que estás mal de la cabeza, no digas eso. Por él entré a karate, porque él quería que yo me llevara mi mente por otro lado. Y yo me acuerdo que cuando salí por primera vez del hospital a los días, lo primero que me impactó fue el atardecer. Era un atardecer tan hermoso que me hizo llorar. Y mi papá se quedó viéndome y me dijo, ¿qué tienes? ¿Te duele algo? Y le dije, no, mira el atardecer. Y mi papá no entendió lo que le dije, porque yo le estaba señalando la belleza increíble de ese atardecer, lo que nunca en mi vida había visto. Cuando yo salí del hospital, empecé a darme cuenta que vivía yo en un paraíso. Verdaderamente la tierra es un paraíso que nunca hemos gozado ni visto. Las mañanas temprano, cuando apenas sale el sol, el canto de las aves en los árboles me hacían despertar, y en las noches me subía arriba del techo de la casa de mi abuela a mirar las estrellas porque quería yo estar arriba. Total, mi actitud cambió por entero. Lo que yo nunca antes hacía, empecé a hacer. Y todo el mundo decía, quedó mal el niño. Le decían a mi abuela. Y todo el mundo decía, y mi abuela decía que sí, que por poquito me mataban. Y ella siempre estaba llorando. Yo le decía, no llores, abuela. Estoy bien, estoy bien. Pero yo ya no podía hablar de otra cosa. Cuando recién llegué a la casa, el neurólogo nos dio unas medicinas que tenía que tomar supuestamente toda mi vida. Sin embargo, las dejé porque me ponían muy mal, me ponían torpe, me ponían que no podía ni hablar casi, pero me las dio porque yo todas las noches, después del evento, todas las noches soñaba que me mataban, que moría. Todas las noches soñaba que moría. Me llevaban, era el mismo sueño todas las, me llevaban atado a la cintura con mi ropa. Entre mucha gente yo iba pasando y la gente me aventaba como arena o piedras y yo sentía que me ardía la piel. Me subían a un morro de tierra y del otro lado mandaban una especie de vara larga en la punta como dos picos afilados como para agarrar víboras, la cabeza de las víboras, pero me lo pusieron en el cuello y me jalaron del otro lado y la vara esa grande cayó hacia un agujero que había y yo caí ensartado con las puntas en mi garganta y yo me acuerdo que pensaba, ya están en paz, ya están en paz. Y eso era todo lo que yo pensaba, ya están en paz. Y despertaba yo sudando todas las noches. Entonces el médico me dio el medicamento más fuerte, lo dejé de todas maneras. Los sueños fueron pasando, pero de allí en adelante empecé a ver cosas que no me gustaban ver. Empecé a ver, mi abuelo ya había fallecido y lo empecé a soñar muy seguido. Mi abuela era epiléptica, así que durante las noches, cuando ella tenía un ataque epiléptico, me levantaba yo corriendo a ayudarla desde mi cuarto. Y esa noche en particular estaba yo tan cansado, le habían dado los ataques como 3, 4 veces, así que no podía dormir ella y yo no podía estar tampoco conciliar sueño. Entonces me fui a la sala y me acosté un momentito en el sofá y yo me acosté y mi abuelo estaba ahí. Puse mi cabeza en su pierna y él me empezó a rascar la cabeza como lo hacía cuando estaba vivo y me dijo, ya descansa, mijo, yo me encargo de tu mamá, porque le decía mamá yo a mi abuela. Perdón, es Ya que no, habría que decir que los padres del maestro Sokey estaban separados y él estaba sí. viviendo con sus Con mi abuelos, abuela, sí, con su con mi abuelo. abuela. Mi abuelo ya había fallecido. Sí. Él vivió conmigo. Yo viví con él pues algunos años y estaba yo como su consentido. Y esa noche ya no estaba él ahí, pero yo lo escuché y sentí sus dedos en mi cabeza
y me dijo, no te preocupes, tu mamá ya no va a despertar, ya no va a tener ataque, descansa, me dijo. Y ya mi abuela no se movió. Durante toda la noche terminé yo descansando, pero me levanté asustado pensando, ¿cómo mi abuelo estuvo aquí? Si lo sentí, lo escuché tan vivamente. Y bueno, de allí en adelante empezó a pasarme eso. Con mucha frecuencia estaba yo viendo o queriendo, alguien quería hablar conmigo. Y eso me ponía con algún temor cuando yo había perdido el temor a la muerte, porque de allí en adelante yo sentía que la muerte no era real, que era el despertar de este sueño en el que estamos aparentemente viviendo. Y empecé yo, curiosamente, cada vez que yo entraba a la regadera, y todavía me pasa que entro a la regadera y el médico me dijo que esto era esquizofrenia. Cada vez que entro a la regadera, abro la llave y oigo coros. Cuando el agua cae y golpea, me está golpeando y yo estoy oyendo como coros, coros muy bonitos. Si supiera música, hubiera escrito lo que escucho yo a veces. Ya no me pasa tan seguido, pero me pasó tan fuerte y tan seguido que escuchaba coros y cerraba la llave para ver si el sonido venía de afuera. Y cada vez que la prendía, volví a escuchar coros, ángeles, unas cosas hermosas escuchaba. Luego de repente miraba yo como quienes se asomaban, gente se asomaba por las esquinas de mi casa. Había gente, yo estaba platicando con mi abuela y de repente yo miraba que alguien se asomaba por el pasillo, se asomaba alguien hacia el cuarto de estar y decía yo, ¿quién está, abuela? ¿Llegó alguien a la casa? No, me decía, no, ponte quieto, te tomaste las pastillas. Sí, sí, le decía yo, porque hasta que empecé a darme cuenta que no podía yo hablar de esto, sino que empecé a notar que si la gente reaccionaba a lo que yo estaba viendo, entonces yo podía entender que también lo estaban mirando. Y cuando la gente no reaccionaba a lo que yo estaba mirando, yo me callaba para que no se dieran cuenta que yo estaba viendo algo, porque decía, van a pensar que estoy loco, como decía mi papá. Así fue pasando el tiempo. Mi papá me hizo entrar a karate porque consideraba que yo estaba mal, había quedado mal en mi cabeza y quería el que yo me distrajera con lo exterior. Así que empecé a entrar a karate y allí empecé a meditar. Y esto dio un giro en mi vida. Simplemente por la meditación empecé a tener gusto por karate, pero karate fue impactante cuando empecé a darme cuenta que provenía de Japón y que casi todas las cosas que se hacen en japonés. Bueno, estaba yo feliz porque tenía yo un vago recuerdo que aquel ser me había dicho que yo había vivido en Japón, que había sido samurái. Cuando vi la película de samuráis por primera vez, El Niño Samurái, bueno, ese día lloré con un sentimiento profundo, como si hubiese perdido algo muy grande. Lloré y lloré y lloré, tanto así que tuvieron que hablarle al doctor, a mi papá le hablaron porque dijeron algo está pasando con este muchacho, pero fue el recuerdo de algo grandioso, de una vida que viví increíble como samurái. Después fui con mi maestro a Japón. Estuvimos en Japón al tiempo que fuimos a India, estuvimos en Japón y me sentía yo en mi casa en Japón. La verdad es que la lengua japonesa no me pareció nada difícil, empecé yo a aprender rapidísimo y así he vivido mi vida. La meditación se hizo tan fuerte en mí que fundé un centro de meditación. Antes todavía de ir a India, ya tenía yo gente meditando conmigo. Y en meditación resulta que empecé a sentir la presencia de alguien. Algo me rozaba como una tela, me rozaba por la mano y después me rozó la cara. Y luego ese olor a jazmín que llenaba mi cuarto, era un olor a jazmín delicioso. Yo no había puesto ese aroma en mi cuarto. Y de pronto empecé a mirar entre ojos abiertos y cerrados, empecé a mirar ese color naranja y estaba yo intrigadísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Estoy alucinando, pensé. Una de esas noches soñé que mi librero, que en donde yo tenía mis libros, se estaba quemando. Yo estaba en el segundo piso, mi librero estaba abajo y que solamente un libro había quedado sin quemar, se había quemado y ese libro que estaba allí, yo recuerdo, no recordaba de qué se trataba, así que desperté y me bajé al librero a ver qué libro era ese, a ver si ese libro estaba ahí. Y cuando saqué el libro, vi a Baba sosteniendo como un jarrón, con una mano adentro del jarrón y estaba cayendo algo sobre una estatua. Y él estaba con pelo afro y con su túnica hasta abajo. Y al mirarlo, mi primer pensamiento fue, este hippie, ¿qué va a ser un maestro? Esto fue lo primero que pensé, que era un hippie.
por su pelo afro. sí. Pero entonces abrí yo el libro y había como una miel, como que traía miel el libro, y al oler la miel olía tan hermoso que esa noche dormí con el libro en el pecho. Y empecé de allí en adelante a tener sueños y sueños donde Baba me invitaba, donde Baba me decía, había un río muy grande y él estaba del otro lado y me decía, cruza, cruza, solo tienes que vencer tu temor, me decía. Y yo me animaba a cruzar. Todas las noches empecé a soñar y entonces cuando yo acepté que era Baba y que ese libro me lo habían regalado muchos años atrás, pero no le puse atención porque lo vi con pelo afro, bueno, empezaron a llegar información de Baba de todas partes. Fui a California, a un centro de SAI, y bueno, empecé a contactar con gente y gente empezó a contactar conmigo total. Vino Indra Devi a dar una exhibición a Mexicali y fui a verla y curiosamente ella era devota de Baba y traía una película de Baba y cuando pasó la película empecé a yo a llorar y ella vino y me abrazó y me dijo, te está llamando. Me dijo, él te está llamando, quiere que vayas. Y dije yo, ¿qué va a querer que vaya yo? Pues ¿quién soy yo? Dije yo, pero y su presencia en mi meditación total hice lo imposible y arreglé las cosas para irme a India. Y se fue conmigo todo un grupo de mis alumnos. Así que así es la historia de mi ida. Lo que vimos en India fue maravilloso, fue algo fuera de las palabras. Yo digo siempre, cómo me gustaría que todos pudieran ver lo que yo he visto, de tal manera que nunca más tendrían duda, porque he visto lo milagroso, he visto lo maravilloso, lo increíble. Pues yo viendo hacer Baba milagros, todavía mi mente se ponía en duda, no puede ser esto, ¿cómo es posible? Había una resistencia todavía dentro de mí a aceptar que todo esto estaba pasando. Yo decía que estaba en un sueño realmente. Me han pasado cosas hermosísimas a lo largo de mi vida y no puedo más que sentir agradecimiento, un gran agradecimiento por tantas cosas hermosas que he vivido. A veces pienso que he recibido más de lo que merezco, pero bueno, estoy aquí todavía y muchas veces he pedido, ya acuérdate de mí, ya quiero regresar a casa y si estoy aquí es porque todavía quiere. Seguramente soy útil en algo todavía, pero tengo un En deseo muchas enorme. cosas, en muchas cosas. Es un mensaje de luz y es un mensaje de amor, de esperanza y Sí, me parece maravilloso. Pero yo volvería a un poco atrás sí. bueno, esos años después de que le pasó el accidente, cuando Pero, regresó, ¿qué pasó con sus amigos? oh, bien, ¿Cómo reaccionaron? sabe que los amigos no tuvieron ningún cambio. Lo que sí pasó fue que de allí en adelante se juntaban conmigo enfrente de la casa de mi abuela todos los amigos del callejón donde yo vivía, que eran más grandes que yo, se juntaban a escucharme porque yo empezaba a contar historias de las que no recuerdo qué era, pero yo les platicaba historias y de pronto todos estaban llorando. Salía mi abuela de la casa y decía, me gritaba y decía, no les estés diciendo mentiras, no los estés asustando. Me decía, no, no los estoy asustando. Y mis amigos se molestaban por la interrupción de mi abuela, pero todos los días iban a escucharme porque algo les contaba que no recuerdo qué era. Seguramente era alguna historia o algo, a lo mejor les contaba de lo que estaba, de lo que yo había vivido. Para ese entonces, el callejón había, todas las mamás de mis amigos no me querían mucho, porque yo era un niño pequeño, pero era muy peleonero, muy grosero. Entonces ellos, las mamás no querían que yo me juntara con sus hijos porque les iba a enseñar a hablar malas palabras. Pero resultó que después del evento, todas las personas querían que yo me acercara a sus casas a platicar. De allí en adelante, todas las cosas se pusieron a la mano. Me distinguí en la escuela, me distinguí en el deporte, me distinguí prácticamente en todo lo que hice. Fui de los primeros lugares y bueno, lo que había dicho el doctor, el neurólogo, no pasó absolutamente nada, al contrario, mi habilidad para aprender inglés fue inmediata, fue algo impresionante, aprendí inglés con una rapidez tremenda. Bueno, resultó todo lo contrario, pero de ahí yo empecé con esta crisis de querer regresar y yo pensando que era Jesús, todas las noches le hablaba y decía, enséñame tu rostro otra vez, enséñame tu cara que me hiciste tan feliz y no aparecía ni en mis sueños aparecía algo y yo con una desesperación todas las noches diciendo si hice algún daño, si hice algún mal, dime cómo corregirlo, pero enséñame tu rostro, que quiero verte una vez más.
para no saber que te soñé, o sea, para no pensar que solo fue un sueño. Y le hablaba yo todas las noches, y todas las noches le pedía llorando, enséñame tu cara de nuevo, porque yo pensaba que él era Jesús. De pronto, una mañana yo abrí la ventana de mi cuarto, había un árbol que le decimos piocha aquí, y entre las ramas del árbol había un nido que alcancé a ver. Eran como las 6:30 de la mañana. A esa hora yo me levantaba temprano para hacer mi primera meditación. Y en el árbol había un nido y yo alcancé a ver a la pájara, una pajarita torcaza que estaba en el nido y había varios picos que salían del nido. Y ella salió del nido, fue y regresó y les alimentó y salió. Y bueno, dio tantas vueltas hasta que terminó por cerrar todos los picos. Y yo criticándola, pensando, mira, eres como todas las mujeres, te das en sacrificio, deja que tengas sal, deja que tengan ala a tus hijos y verás cómo no se acuerdan de ti ni quién eres. Pájara tonta, en lugar de estar de novia con el pájaro de la otra cuadra, en lugar de estar buscando alguna fruta o algún insecto para deleitarte, ahí estás en sacrificio con tus hijos. Qué barbaridad, eres una tonta. Y de pronto empecé a sentir algo tan grande que vino de ese nido hacia mí, y lo primero que sentí fue que había un amor increíble. Y las imágenes vinieron a mí de una tigresa acicalando a su cachorro y a una mujer cruzando un puente, y las dos se miraban a los ojos, la tigresa y la mujer se miraban a los ojos, la mujer traía un niño y se entendieron de maravilla, porque las dos eran madres, y me cayó algo encima y me fui hasta atrás. Caí sentado pensando, por Dios, si ese es el amor que existe en todos lados, donde quiera que hay vida y amor, la vida es amor mismo. Vida y amor son lo mismo. Ese era mi pensamiento. Cuando yo me busqué a mirar la hora, eran alrededor de las 5 de la tarde y no me lo pude explicar. De las 6 de la mañana, 6:30 que yo abrí la ventana, hasta las 5 y pasadas de la tarde, dije yo, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó conmigo? No pude explicarme qué pasó. El tiempo, ese día desapareció delante de mí y empezaron a pasar así tantas cosas, y yo con esta desesperación de querer salir y mirar a Cristo otra vez. En el curso de mi meditación ya vino Baba a mí. Pero en el curso de mi meditación, yo entendí que aquel ser que yo miré no había sido Cristo, sino mi propia naturaleza. Lo que yo entendí es que solo una parte de mi naturaleza real toma el cuerpo, y cuando toma el cuerpo nace una personalidad nueva. Y esta personalidad se siente separada de su origen, no siente que es esa parte espiritual, pero esa parte espiritual mía todavía existe. Así que cuando yo salí de mi cuerpo, era la mente de esta identidad, de esta persona que yo llevo o que yo con la que me identifico, porque ni siquiera el nombre es mío. Quien me recibió era esa otra parte inmensa de mi ser, la parte de donde procede mi naturaleza. Yo entendí que ese era mi ser y que todo aquel que parte del mundo, quien primero le recibe, es su verdadera naturaleza espiritual. Él platicó conmigo tantas cosas y me hizo sentir tan feliz que yo quería regresar a su lado y quería regresar a mi casa, pero tengo que cumplir con la promesa que hice, que no recuerdo cuándo fue, pero él me lo dijo, así que con mucho gusto yo estoy de regreso. Y esta historia la he contado tantas veces, pues me invitan cuando alguien está en agonía, me invitan algunas veces a que yo platique con las personas, y lo hago con todo el amor del mundo. Y yo contemplo que cuando me escuchan hablar de ello, la gente se siente en paz, se siente más tranquila y se llena de esperanza su corazón. He visto morir a tanta gente, doctora, que yo siempre les invito a perdonar y a pedir perdón de cualquier cosa que esté en carga de su corazón. Y cuando la gente perdona y pide perdón, les he visto soltar su cuerpo de una manera tan hermosa, pues queda en ellos una sonrisa preciosa y parece que están dormidos, no muertos. Y hay un olor delicioso a flores en el lugar. Es una cosa preciosa lo que ocurre cuando la gente se liberó de sus cargas. Y en cambio, con las personas a las que no pude hacer que perdonaran o pidieran perdón, veo cómo quedan al final y cómo tienden y entran a una desesperación tan grande y abren los ojos
como con terror y en ese momento sueltan su último aliento y quedan con un rictus en su cara, como de dolor, de tristeza, de pánico. Y pronto el cuerpo se endurece y rápido hay un olor a bacteremia en el lugar. La cosa es una descomposición tan deprisa del cuerpo. Yo noto esa diferencia siempre. Bueno, y siento la presencia de la gente cuando sale de su cuerpo, que es precioso el momento, igual que cuando nace un niño. Hay una emoción enorme. Yo estuve en dos embarazos que me invitó un amigo de mi papá, porque yo quería estudiar medicina, y bueno, me invitó al quirófano y estuve en dos partos, y la verdad es que casi me desmayo. Me puse a llorar en los partos de ver lo que pasaba, que me parecía algo milagroso de ver. Y desde ese entonces, mi crisis existencial me llevó a seguir meditando y a seguir meditando. Allí fue donde conocí a Baba y mi vida tomó esta dirección maravillosa en la que estoy viviendo todavía tan agradecido de la oportunidad. Me parece precioso. Yo creo que podríamos decir que el dormir es como el morir. Y Sí, cogiendo lo que ha estado diciendo, ¿por qué no prepararnos cada noche para morir? exacto, Perdonando, perdonar. perdonándonos y perdonando, para no Así es, tener esa carga al final y morir de esa manera cuando podemos transformar la vida y la muerte. así es. La vida y la muerte, mire que es algo tan sencillo de hacer. Por lo general, cuando me invitan, siempre pido algo de aceitito para ungir detrás de las articulaciones, en el cuello, en la garganta, en el pecho. Y empiezo a platicar con la persona y le invito a que perdone y las personas perdonan y recuerdan en ese momento y piden perdón a sus familiares si están ahí presentes. Es algo hermosísimo lo que ocurre. Y yo pienso que toda la gente debería ayudar cuando alguien está partiendo porque le da tanto miedo a la gente hablar de morir. La gente no quiere que refleje uno, que exprese uno esa palabra cuando está uno de visita con alguien que está en agonía. La gente no quiere que hable uno de la muerte, pero digo, ¿por qué es ese temor que no nos permite prepararnos para partir? La muerte no es más que un cambio, es simplemente un cambio en nuestra vida. Entramos a otra fase de nuestra vida en donde tenemos una libertad extraordinaria, en donde somos y estamos más vivos que nunca porque mi experiencia es de que todo lo que yo experimenté del otro lado era más vivo y más hermoso, más brillante que aquí. Yo sentía que era una cosa preciosa, estaba yo en el paraíso, verdaderamente. Y yo pienso que regresé a la pesadez de este sueño en donde la gente se siente atrapada en su cuerpo, pero no le está. Y cruzar es cruzar es regresar a casa otra vez. Es algo maravilloso que tarde o temprano la humanidad va a entender y ahora vamos a vivir felices en lugar de estar de luto cuando alguien se va de nuestras vidas, pues sabemos que regresó a su estado original, regresó a su casa celestial, a donde todo es maravilloso y bendito. Y Me bueno, parece precioso porque siempre la historia es de regreso a casa. Todas las sí, personas que han tenido estas experiencias sienten tanto amor que no lo pueden expresar con palabras, así es, ¿no? así es, Y es igual en los estudios que se han hecho en prisiones de máxima seguridad a personas, a criminales, personas que se han redimido a través de la aceptación, el cuidado de los otros, la compasión. Todo eso ayuda sí, enormemente. sí, Pero sí, estamos en una sociedad que no se puede hablar de muerte. Y cuando una persona ya es su final, no se atreve a hablar nada con la familia para no hacerles sufrir. Y la así es. familia no les dice nada para que se prepare porque no quieren, parece que quieras que se vaya. No Sí, es sí, eso. no, Es que se claro que puedan no, abrir su corazón y exacto. expresarse y irse Es, en paz, sin es de cosas vital importancia, guardadas que no han podido claro. hablar.
Y saben, doctora, que hay veces y hay necesidad que en algunos momentos sus familiares se acerquen a la persona que está en agonía y le digan que puede irse, Es que muy le den, importante. que le abracen y le hagan sentir que su vida fue un éxito, que su vida fue hermosa y que cumplió con su trabajo, que debe regresar a casa. Dando ese permiso, muchas veces eso libera esas ataduras y quita el dolor de la partida. Sí, pero nosotros no queremos que se vaya, con lo cual los estamos reteniendo Así es, en lugar de pensar en la persona que se va y que necesita liberarse, que le demos permiso y que su vida exacto, haya tenido sentido. seguro, Claro. claro. Y otra cosa que también veo yo seguido es que la gente que fallece, la gente que cruza el umbral, regresan a casa. Por lo general, me han hablado y me han dicho mucha gente que la persona que falleció está de regreso en casa. Y yo digo sí, porque como tiene un hábito, tenía el hábito de estar en casa, de descansar en casa, de trabajar en casa, ella va a continuar con su hábito por algún tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no siente que ya murió. Como ella alcanza a mirar su cuerpo todavía y ella se contempla la idea que ella tuvo de sí misma, entonces regresan a casa y están por algún tiempo. Otros regresan para hacer saber que están bien, que no han muerto, que aún están vivos. Pero desde luego, ya que ellos notan que nadie les escucha y que nadie responde a su llamado, entonces la tristeza les envuelve otra vez y terminan partiendo. Pero siempre regresan a casa tratando de despedirse de sus seres queridos. Y Así es que es muy bueno, fácil, y claro, es bueno que las personas, cuando sienten al ser querido, que le digan que todo está bien y exacto. que está muerto y que puede ir a casa. Sí, sí, ¿Sí? sí, es importantísimo. Hablar con la persona que ya falleció también alivia el corazón de quienes se quedan también, porque también nosotros tenemos si tuvimos algún conflicto con él y no pudimos resolverlo, lo podemos resolver en cualquier momento, cuando sintamos la presencia de él. Perdón, perdón, es algo, como estoy en la computadora, aquí están llamando. Pues sí, eso es tan importante. Tengamos en consideración siempre, la partida no es el final, la partida es apenas el inicio a una vida extraordinaria. Es darnos cuenta de que no somos solamente un cuerpo, somos algo mucho más grandioso. Y en sus meditaciones ha visto o ha vivido cómo es la vida cuando te vas de aquí. O sea, ¿cuál es el Sí. proceso cuando desencarnas? Bueno, lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, mi abuela falleció como a los 90 y tantos años. Ella tuvo un cáncer de pecho a los muchos años atrás y los médicos le daban 6 meses de vida y yo me encargué de su problema y vivió 15 años más sin ningún malestar, pues el cáncer que tenía en su pecho se encapsuló, se cerró y ya no le causó ningún daño. Cuando ella se fue, yo la visitaba, yo estaba siempre en la mejor disposición de ir a verla y hablar con ella todo el tiempo. Y yo recuerdo muchas cosas y en mis sueños y en mis meditaciones hay momentos en los que para mí resulta tan claro y hay veces que tengo la visión tan despierta que puedo ver gente que viene con otra gente, pero hay veces que no. Hay veces que yo escucho el pensamiento de la gente que está frente a mí, escucho y sé lo que me va a decir y otras veces no. O sea, eso ocurre esporádicamente y muchas veces cuando no es mi intención, sino que ocurre de manera espontánea. En muchas ocasiones yo he visto, por ejemplo, que la gente, una vez que fallece, entra en una repentina confusión. Hay un momento de paz y de tranquilidad, pero la gente tiene la habilidad de crear escenarios. Así que cuando la gente lleva creencias muy, muy estrictas acerca de su vida y acerca de la realidad, la persona mueve ese escenario hacia el campo espiritual. He visto personas en la tumba que no quieren salir de ella porque esperan que Jesús les levante. Y eso no es aquí, sino en el otro lado. En el lado espiritual he visto personas bajo la tumba, enterradas, pero no tapadas, sino que en el agujero de la tumba y ellas en el fondo, con gente que quieren ayudarles a salir y ellos no quieren porque simplemente están esperando a Jesús.
he visto también tantas cosas, he visto que la gente entra a una especie como de repaso de su vida. Hay un repaso maravilloso y yo me he dado cuenta que algunas personas sienten mucha tristeza cuando hacen ese repaso y he oído con claridad cuando se les dice que no necesitan regresar a cambiar el evento, sino que lo pueden cambiar ahí mismo, que pueden integrar en la imagen que están viendo y viviendo de lo que actuaron durante su vida, ahí mismo pueden ingresar y corregir el evento, de tal manera que ellos tengan un recuerdo feliz de cada cosa que hubo en su vida. Recuerdo mucho también cuando Baba levantó a una persona que falleció en India, al señor Cowen. No sé si ha oído hablar del señor Cowen, No. que Baba lo resucitó. Él ya tenía horas de muerto en el anfiteatro de ahí de Prashanti. Cuando Baba llegó del norte de India, fue directamente al anfiteatro y lo levantó. Él lo sacaron de donde lo tenían, él materializó Vibhuti y le dio en el pecho y le puso en la boca y le habló fuerte para que se levantara y aquel hombre despertó. Y lo primero que él dice es, Baba, ¿cómo es posible que al yo sentirme tan mal, pero tan mal, simplemente sentí que me fui? Entré por ese lugar hacia la luz y me recibió una especie de tribunal. Había un estrado enfrente de mí y había jueces que parecían tener control sobre la vida y la muerte. Y pidieron los rollos de mi vida y cuando estaban leyendo los rollos, solamente cosas buenas decían. Todas las cosas que hice equivocadamente no las escuché que las dijeron. ¿Por qué fue eso, Señor? Y Baba le dijo que su vida había sido un sueño y que recordara que en el campo el que siembra, cuando la cosecha se echa a perder, la corta y la quema y la revuelve con la tierra y la cosecha que está buena la guarda en el granero. El alma hace lo mismo, se lleva de la tierra solamente momentos felices y gloriosos, momentos donde se acercó el alma a su origen y todo momento de error, confusión y dolor, ese no lo ocupa para seguir. Así que el alma no lleva consigo esas cosas. No eres juzgado por tus errores jamás. Eres visto por tus aciertos. Eres visto por la cantidad de veces que te acercaste a tu origen y sentiste la gracia de Dios en tu vida. Y aquel hombre estuvo feliz por aquella narración de Baba, de que no Y, existe juicio contra nadie. y le pongo en un aprieto. Es Dígame. personas Hitler, personas que han hecho tanto daño a la humanidad, mm, son conscientes después del daño que han hecho. Oh, claro que sí. Yo contemplo, lo que yo entendí también es esto, todo ser viviente es dueño de su vida y es el que forja su destino. Nadie tiene poder por sí mismo para intervenir en su vida a menos que usted lo permita, a menos que usted lo acepte, a menos que sea parte de lo que usted desea aprender. Si usted va por la calle y un auto le atropella, desde luego que fue un descuido tanto suyo como del automovilista, pero sin embargo no fue un accidente del todo. Esto es, hay un acuerdo interior entre aquel que va manejando y aquel que es atropellado. De lo contrario, no ocurriría. Cuando hay gente en el mundo que hace cosas espantosas en el mundo, que hace cosas terribles, como Hitler, decimos, todos pensamos y queremos que Él esté pagando caras sus culpas y que esté sintiendo el dolor tremendo del sufrimiento que causó a millones de seres vivientes. Pero la verdad es que ningún ser viviente pudo haber vivido lo que no haya elegido vivir, lo que no haya planeado vivir, lo que no haya puesto en su camino para el aprendizaje que deseaba. Así que Hitler encontró, y las fuerzas de Hitler encontraron a aquellas personas que estaban en la disposición de sufrir. Él jugó un papel importante, como lo jugó Judas con Cristo. Judas dicen, la historia nos dice que Judas engañó al maestro y lo traicionó, pero fue un acuerdo tácito, fue un acuerdo entre el alma de Judas y Cristo. No ocurre un accidente, sino que todo está dentro de ese proyecto celestial. La muerte de miles de seres no es un accidente ni la mala voluntad de un solo ser, sino es el proyecto espiritual de una raza entera de seres, de una comunidad enorme de personas.
No existe injusticia en el mundo, pues no hay víctimas en verdad. Todos los seres vivientes decidimos nuestro destino y lo elegimos. Y en algunos momentos nuestras creencias nos llevan a hacer elecciones dolorosas y terribles. Y tenemos que pasar por ellas, pero no por obra del cielo, sino por decisión propia. Igual la maldad. La maldad no existe más que aquí en la tierra. Y he oído decir que hay espíritus malos y perversos, que hay posesiones diabólicas. Pero créame, doctora, yo no he visto posesión ninguna más que en las películas. En las películas de Hollywood existen las posesiones, porque en la vida diaria no he visto una sola posesión. Por el contrario, en el plano espiritual no existe lo que nosotros pensamos. Y si alguien nos dijo que había larvas y seres perversos y seres demoníacos, y que hay un conflicto y que los ángeles se visten de armadura romana y cosas por el estilo, esas son cosas inexistentes e irreales totalmente. Eso no es así, esa es una proyección nuestra hacia el campo espiritual. Estamos dibujando el campo espiritual como nosotros pensamos que debería ser. Los romanos forjaron todo el imperio cristiano como ellos, como un imperio romano. Así que vistieron a los ángeles y arcángeles con armaduras y con lanzas y lucharon contra el demonio con espadas. Pero esa lucha no existe más allá en el cielo. Eso solamente ocurre aquí en la tierra. ¿Y por qué hay maldad en el mundo? No porque sea una ley que debe haber bien y mal, blanco y negro, día y noche. No, no, no. Hay mal en el mundo porque nosotros no hemos entendido que nosotros lo estamos creando. Todo ser cuando viene y nace, nace inocente. Todo ser nace inocente. Y a medida que va creciendo, va modificando su carácter. Y cuando abusamos de aquel niño y lo maltratamos y lo humillamos y hacemos de él un esclavo o lo lastimamos constantemente, hacemos un hombre enojado con nuestra sociedad y dispuesto a vengarse del daño que ha recibido sintiendo que no lo merecía. Y así hemos creado la maldad nosotros en el mundo, pero esa maldad no existe ni siquiera en el alma, pues ninguna alma nace mala, jamás. Toda alma es hermosísima y llena de amor y aún el ser más malo en la tierra tiene la llama del amor en su centro, pues ama a alguien, a su madre, a sus hijos. No importa a quién, Hitler amó a alguien, había en su corazón amor por alguien y su vida se vio envuelta en aquella situación en donde tomó decisiones que posteriormente deben haberle dolido mucho, pero que sin embargo no lo hace un demonio a él, ni un ser que no merezca el perdón. Es- Ahora, tenemos en nuestra vida la impresión de que esta vida es todo lo que tenemos, pero no es así. Esta vida es algo momentáneo y fugaz. Es un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es que hace que yo estaba en la primaria? Pero se hace un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo es posible que tengamos miedo a morir o que sintamos que podamos matar a alguien o que alguien le quitó la vida a alguien? Nadie puede quitarle la vida a nadie, porque la vida, la muerte no existe y aquel que ha matado recibe el peso de su acto, pero aquel que ha muerto en un instante es abrazado en un amor infinito y recogido de regreso en la gloria. Así que, ¿dónde está el daño que hemos hecho? El daño está solamente en nuestras mentes. ¿Cómo hacer para limpiar esas mentes? Bien, enfocando toda su atención en la verdad. Somos luz y vida. Somos vida y amor son lo mismo, no hay dos cosas. Vida y amor es lo mismo. El que vive da vida, el que vive ama y el que ama da vida todo el tiempo. Así pues, no podemos separarlo. Tenemos que entender que todas las demás ideas en nuestra mente que nos hablan de separación y de distancia y que somos exactamente seres egoístas y malos, todas las cosas que nos afligen en nuestra personalidad son recursos de supervivencia, como lo es también el temor. El temor ha ayudado a todas las especies a protegerse del peligro. Tenemos un temor natural nosotros también. Cuando vamos por la vereda y vemos aquello enredado, una cosa que está enredada, le sacamos la vuelta pensando que es una serpiente. Pero ya de cerca nos damos cuenta que es una cuerda que estaba ahí, que alguien dejó caer. Sin embargo, el temor nos protege. Sin embargo, cuando el temor ocurre artificialmente es cuando nosotros tenemos miedo del futuro, de las cosas que pueden llegar a pasar. Cuando el temor del futuro está presente, ese nos hace mucho daño y por lo general nos hace agresivos. Siempre que el temor esté en el corazón de alguien, lo va a hacer agresivo, lo va a poner en guardia, va a querer defenderse. Cuando el terror
ocurre en el corazón humano, pierde el control de su cuerpo y cuando la persona está en pánico, ya no piensa, simplemente siente que está defendiendo su vida. Así que el temor nos hace llegar a hacer cosas espantosas en nuestra vida, cuando su principio era para ayudarnos a sobrevivir. Todas las demás actitudes nuestras son recursos de supervivencia. El león tiene garras y él no se enoja como nosotros. El león tiene una pelusa protectora y tiene unos dientes tremendos. Tiene una fortaleza y una rapidez increíble. ¿Y nosotros qué tenemos para defendernos? Nada. No tenemos ni garras ni una piel gruesa. Cualquier cosa nos lastima. Saltamos de 2 metros, nos rompemos las rodillas o los tobillos. No tenemos velocidad. Así que nosotros utilizamos recursos, utilizamos todo un ritual de defensa, mientras que León con una zarpada tiene para poner las cosas en su sitio. Nosotros ocupamos de muchas cosas para crear defensa cuando nos sentimos en peligro. Y así pues, la violencia, el resentimiento, el odio no es más que una terrible falta de amor y una sed espantosa de haber sido reconocido. Pero el temor, que es el único contrario al amor, el temor no es eso, más que ese sentimiento de que somos falibles, de que somos mortales, de que cualquier cosa puede dañarnos. En algún momento habremos de superarlo. No debemos culparnos por nuestros errores. Nuestros errores no cuentan como errores, sino como sabiduría. Así que hoy somos más sabios por todo error que cometimos en el pasado. No lo volveremos a cometer, por Dios, porque ya lo aprendimos bien. Así que uno no debe juzgarse por los errores cometidos, sino agradecer que gracias a esos errores uno tiene una experiencia mayor y una sabiduría mucho más grande. Y esa es la oportunidad que tenemos en nuestra vida, que todos los recursos que encontramos, que todos los problemas que encontramos en nuestra vida, en nuestro caminar, son oportunidades mayores de crecimiento y de entender que para nosotros no hay nada imposible, en verdad. Maestro, estaríamos hablando con usted horas y horas y horas. ¿Quiere para terminar Sí. añadir algo más? Pues que la gente no debe temer a la muerte, que debe enfrentar esta experiencia, que es algo muy bello cuando se enfrenta. Y debemos ayudar a la persona que parte, no hay que dejarla solita. Y si está en el hospital, debemos pedir permiso para que en el hospital nos dejen estar cerca en sus últimos momentos, abrazándola y haciéndole sentir nuestra cercanía. Es muy importante eso porque el cruce es de vital importancia para el que se va. Así que no tengan miedo, enfrenten ese evento, que la muerte no es el final, sino tan solo un paso más en nuestra vida. Pues con ese final, que la muerte no es el final, sino un La paso muerte, más en nuestra así es. vida, nos despedimos hasta la próxima semana. Maestro Soquei, Muchas gracias, doctora. bueno, Muy muchísimas feliz. gracias Al por contrario, haber aceptado estar aquí con nosotros. fue un placer, verdaderamente, un placer. Gracias, doctora. Gracias. Hasta pronto.